Imagina que te encuentras en uno de los lugares más famosos de Irlanda. Frente a ti se alzan las impresionantes columnas de basalto de la Calzada del Gigante, emergiendo de la costa como si fueran los restos de una construcción creada por una fuerza sobrehumana. El viento sopla con intensidad desde el océano, los turistas capturan fotografías desde todos los ángulos posibles y los guardaparques observan atentamente el flujo constante de visitantes. Y entonces sucede algo que, en teoría, no debería ser posible. Varios testigos aseguran haber visto cómo una sección de la pared rocosa se abrió ante sus ojos. No se trató de un desprendimiento de tierra, tampoco de una roca que se rompió o cayó al suelo. Según sus relatos, la formación rocosa se movió como si fuera una enorme puerta de piedra. Durante unos instantes apareció una abertura oscura detrás de ella, y poco después, la estructura volvió a cerrarse silenciosamente, como si nada hubiera ocurrido. Las personas presentes quedaron atónitas. Algunos intentaron grabar el fenómeno con sus teléfonos móviles, otros simplemente observaron, incapaces de creer lo que estaban viendo. Sin embargo, cuando las imágenes comenzaron a circular por internet, la mayoría de la gente reaccionó con escepticismo. Después de todo, las rocas no funcionan como puertas. El basalto no se desplaza como una pieza perfectamente ensamblada para luego regresar a su posición original sin dejar rastro alguno. La roca se erosiona, se fractura y se desgasta con el paso del tiempo, pero no se abre y se cierra como si formara parte de un mecanismo oculto. Por esa razón, los primeros videos fueron rápidamente catalogados como falsificaciones. Algunos afirmaban que se trataba de una manipulación digital realizada por expertos en edición de video. Otros hablaban de ilusiones ópticas provocadas por la luz, las sombras o ciertos ángulos de observación. Durante unas semanas, las grabaciones generaron debates en foros y redes sociales. Miles de personas discutieron sobre ellas, compartieron teorías y analizaron cada detalle. Sin embargo, como ocurre con muchos misterios de Internet, parecía que el tema estaba destinado a desaparecer y ser olvidado. Pero hubo una persona que decidió no ignorarlo. Su nombre era Kieran O'Hara. O'Hara no era un cazador de fama ni alguien obsesionado con las teorías conspirativas. Tampoco buscaba llamar la atención. Había trabajado durante años como arqueólogo y había dedicado gran parte de su vida al estudio de estructuras subterráneas, antiguos asentamientos humanos y formaciones geológicas complejas. Era el tipo de persona que basaba sus conclusiones en hechos observables y evidencia tangible. Cuando vio los videos por primera vez, no se concentró en el movimiento de la supuesta puerta de piedra. Curiosamente, aquello que había captado la atención de todos era justamente lo que menos le interesaba. Su mirada se dirigió hacia otro detalle: el borde. La línea exacta donde la supuesta puerta parecía separarse del resto de la roca. Y fue allí donde descubrió algo que no pudo sacar de su mente. Para comprender por qué aquello le resultó tan inquietante, es necesario entender cómo se forma el basalto. Cuando la lava se enfría rápidamente, se contrae y genera las famosas columnas hexagonales que han hecho mundialmente conocida a la Calzada del Gigante. A primera vista, estas estructuras parecen sorprendentemente regulares. Sin embargo, una observación cercana revela innumerables grietas, tensiones internas, fracturas microscópicas e irregularidades. Ninguna formación rocosa natural posee líneas de separación perfectas. Cuando un bloque de basalto se desplaza o se fractura, inevitablemente deja evidencias. Aparece polvo, se producen pequeñas roturas, las superficies rozan entre sí y generan marcas visibles. Siempre queda alguna señal. Pero en los videos no aparecía ninguna. No había fragmentos de roca desprendidos, no existían nuevas fracturas, no se observaban nubes de polvo, no había daños aparentes, solo una apertura limpia, un movimiento suave, y luego inmovilidad absoluta, como si aquella estructura hubiera sido diseñada específicamente para realizar esa acción. Intrigado, O'Hara comenzó a analizar las grabaciones cuadro por cuadro. Buscó errores de edición, inconsistencias en las sombras, defectos digitales o cualquier indicio que demostrara que todo era una falsificación. Sin embargo, cuanto más investigaba, más incómoda se volvía la situación. Normalmente, cuando se examina una manipulación visual con suficiente detalle, tarde o temprano aparece algún fallo. En este caso ocurrió exactamente lo contrario. Cada análisis reducía aún más la probabilidad de que alguien hubiera alterado las imágenes. Finalmente tomó una decisión. Sin hacer anuncios públicos ni buscar apoyo institucional, viajó hasta la costa irlandesa para investigar personalmente el fenómeno. Fue solo, sin equipo,
sin permisos especiales, sin prensa. Simplemente quería averiguar qué había detrás de aquel misterio. Cuando llegó a la calzada del gigante, no se dirigió directamente al lugar donde supuestamente había aparecido la puerta. Esa habría sido la opción más evidente, y la experiencia le había enseñado que los caminos más obvios rara vez conducen a los descubrimientos más importantes. En lugar de ello, comenzó a estudiar toda la zona circundante. Durante horas observó cuidadosamente las formaciones rocosas, examinó las líneas naturales de tensión presentes en el basalto y buscó sectores que pudieran presentar debilidades estructurales ocultas. Utilizó métodos que había empleado cientos de veces durante su carrera profesional. Sabía que el basalto no posee la misma resistencia en todas sus áreas. Durante el proceso de enfriamiento se crean diferencias de densidad, zonas sometidas a distintas tensiones y pequeñas debilidades internas invisibles para la mayoría de las personas. Un observador sin experiencia difícilmente las detectaría, pero alguien como O'Hara sí podía hacerlo. Pasó sus manos por la superficie de la roca, estudió los cambios de color y observó cuidadosamente la manera en que la luz incidía sobre cada sección. Finalmente creyó haber encontrado el lugar adecuado. No estaba exactamente donde aparecía la supuesta puerta. Se encontraba a un lado, lo suficientemente cerca como para alcanzar un posible espacio oculto detrás de la pared rocosa, si es que realmente existía algo allí. Para llevar a cabo la investigación, O'Hara utilizó un potente martillo perforador, una herramienta comúnmente empleada en trabajos exigentes sobre hormigón y roca sólida. No pretendía abrir un túnel ni crear una gran entrada. Su objetivo era mucho más modesto. Solo necesitaba una pequeña perforación, una abertura lo suficientemente grande para obtener información sobre lo que pudiera existir al otro lado de la pared. Comenzó a perforar. Los primeros centímetros transcurrieron exactamente como esperaba. Roca volcánica extremadamente dura, gran resistencia, polvo oscuro de basalto, nada fuera de lo normal. Los minutos pasaron lentamente mientras avanzaba con paciencia y precisión. Entonces ocurrió algo inesperado. Sin ninguna advertencia previa, la resistencia desapareció. No fue un cambio gradual, no disminuyó poco a poco, simplemente desapareció de golpe. La broca avanzó varios centímetros hacia adelante casi sin oposición, como si detrás de aquella capa de roca no hubiera absolutamente nada, ni piedra, ni una segunda barrera, ni una estructura sólida, solo vacío. O'Hara apagó inmediatamente la máquina. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto, y en ese instante comprendió que acababa de encontrar algo extraordinario, algo que no debería estar allí. Algo que había permanecido oculto durante un periodo de tiempo imposible de determinar. Mientras observaba aquella pequeña abertura, inmóvil y concentrado, comenzó a darse cuenta de que el verdadero misterio apenas estaba comenzando. Como habría hecho cualquier investigador prudente, primero decidió escuchar. Acercó el oído a la perforación. Esperó, no percibió corrientes de aire, no escuchó silbidos, no detectó ecos, no existía ningún sonido que indicara una conexión con el exterior. Nada. Aquello ya resultaba extraño por sí mismo. Las cavidades naturales situadas en zonas costeras rara vez permanecen completamente aisladas. Con el paso de los años, el agua encuentra caminos a través de pequeñas grietas. El aire circula, la humedad penetra en el interior. La naturaleza siempre deja señales. Pero aquí parecía haber una excepción. La abertura conducía a un espacio que aparentemente había permanecido sellado por completo. Un lugar sin contacto con el mundo exterior. Y cuanto más pensaba en ello, más inquietante le resultaba. Porque si un espacio podía mantenerse tan perfectamente, aislado durante tanto tiempo, solo existían unas pocas posibilidades. O había sido creado mediante circunstancias geológicas extremadamente inusuales, o alguien había hecho un esfuerzo deliberado para mantenerlo cerrado. Con extrema cautela decidió ampliar ligeramente la perforación. No tenía intención alguna de introducirse personalmente, ni siquiera consideró esa posibilidad. Primero necesitaba saber qué estaba observando. Por eso recurrió a otro recurso. Entre su equipamiento transportaba un pequeño vehículo de exploración con orugas equipado con una cámara, iluminación propia y sistema de control remoto. Era un dispositivo compacto diseñado para inspeccionar lugares peligrosos o de difícil acceso. Cuando la abertura alcanzó el tamaño adecuado, introdujo cuidadosamente el vehículo en el interior. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Después activó la cámara. La imagen apareció en el monitor. Al principio no vio nada sorprendente. Los focos iluminaron superficies oscuras de roca, paredes irregulares, zonas húmedas.
texturas típicas del interior de una cueva. Todo parecía relativamente normal, pero pocos metros después comenzaron a surgir detalles extraños. Lo primero que llamó su atención fue el suelo. Había algo en él que no terminaba de encajar. Era difícil explicarlo. La superficie parecía demasiado uniforme, no completamente artificial, pero tampoco totalmente natural. Era como si alguien hubiera alisado el terreno en algún momento lejano del pasado. La cámara siguió avanzando lentamente, metro tras metro. Cada vez más lejos de la entrada. La oscuridad se volvía más profunda. Entonces aparecieron las primeras formas. Al principio eran simples sombras, siluetas oscuras suspendidas cerca del límite del haz de luz. Sin embargo, a medida que el vehículo se acercó, resultó evidente que aquellos objetos colgaban del techo. Había varios, distribuidos de forma irregular, difíciles de identificar. Lo más extraño era que parecían absorber la luz. En lugar de reflejarla, como haría la mayoría de las superficies, la devoraban. Sus contornos permanecían oscuros incluso cuando los focos los iluminaban directamente. O'Hara detuvo el vehículo. Observó la pantalla en silencio. Algo en aquellas estructuras le provocaba una sensación de incomodidad difícil de describir. Durante unos segundos no supo qué era. Entonces lo comprendió. Se movían. No de forma evidente. No oscilaban como péndulos. No parecían balancearse por efecto del viento. Era algo mucho más extraño. Cada vez que apartaba la vista y volvía a observarlas, parecían encontrarse en posiciones ligeramente diferentes. Las variaciones eran mínimas, casi imperceptibles, lo suficientemente pequeñas como para sembrar dudas, pero también demasiado notorias como para ignorarlas. O'Hara revisó varias veces la transmisión. Quizás la cámara estuviera produciendo alguna distorsión, quizás se tratara de una ilusión óptica. Sin embargo, el fenómeno persistía. En un espacio completamente sellado existían objetos que parecían cambiar de posición de una manera imposible de explicar. Mientras seguía observando, detectó otro detalle. El suelo se había vuelto mucho más oscuro. Pequeñas depresiones contenían acumulaciones de líquido, charcos dispersos entre las irregularidades del terreno. La luz de la cámara se reflejaba sobre ellos, pero esos reflejos tampoco se comportaban de forma normal. Incluso cuando el vehículo permanecía inmóvil, algunas de las reflexiones parecían desplazarse lentamente. No era un movimiento rápido, ni espectacular, simplemente ocurría, como si la superficie líquida estuviera viva. O'Hara acercó la cámara. Intentó determinar si existía alguna corriente, algún flujo de agua, algún movimiento físico que explicara el fenómeno. No encontró nada. El líquido permanecía aparentemente inmóvil. No había entradas, no había salidas, no existían corrientes visibles. Y aún así las reflexiones continuaban cambiando. El vehículo siguió avanzando, cada vez más profundamente. La humedad comenzó a afectar la lente de la cámara. Pequeñas gotas aparecieron sobre la superficie óptica. La imagen perdió nitidez, los contornos se volvieron difusos, las distancias resultaban difíciles de calcular. Por momentos daba la impresión de que la propia cavidad intentaba ocultar su verdadera forma, pero la siguiente observación fue aún más desconcertante. Cuando la cámara apuntó hacia arriba, O'Hara vio líneas que recorrían el techo. Al principio pensó que se trataba de grietas naturales. Sin embargo, cuanto más las observaba, más evidente se volvía la diferencia. Aquellas líneas eran demasiado rectas, extraordinariamente rectas. Atravesaban la roca a intervalos regulares, paralelas entre sí, separadas por distancias casi idénticas. Parecían vigas, parecían soportes estructurales, parecían elementos construidos deliberadamente, y eso no tenía sentido. Su formación profesional le decía que tales estructuras no debían existir allí. El basalto puede generar patrones fascinantes, columnas geométricas, fracturas hexagonales, diseños sorprendentemente ordenados, pero no crea líneas perfectamente paralelas con una regularidad tan precisa. Lo que estaba viendo parecía planificado, diseñado, construido. Y cuanto más observaba aquellas extrañas líneas, más claro resultaba que los objetos colgantes parecían estar conectados a ellas. Todo formaba parte de un mismo sistema. La cámara, las estructuras suspendidas, las líneas del techo, y posiblemente también aquella misteriosa puerta de piedra observada por los testigos. El vehículo continuó avanzando lentamente hacia la zona donde había aparecido el misterioso destello. Sin embargo, cuanto más se internaba en la oscuridad, peores se volvían las condiciones. La capa de líquido que cubría el suelo era cada vez más profunda y las orugas comenzaban a perder adherencia.
Al mismo tiempo, la señal de video sufría constantes interferencias. La imagen parpadeaba, se deformaba por momentos y luego recuperaba la normalidad. O'Hara intentó mantenerse concentrado. Durante toda su carrera había aprendido a confiar únicamente en los datos observables, pero algo estaba cambiando. Cuando había llegado a la calzada del gigante, esperaba descubrir una explicación racional. Quizás una formación geológica poco común, quizás una interpretación equivocada de los testigos, incluso una elaborada falsificación. Ahora ya no estaba tan seguro. Demasiadas cosas no encajaban. Las líneas rectas en el techo, los objetos suspendidos, los reflejos extraños sobre el líquido inmóvil y sobre todo aquel destello de luz que había aparecido en un lugar que, según toda lógica, debía haber permanecido sellado durante siglos. El vehículo avanzó algunos metros más. Entonces surgió un problema inesperado. Las orugas comenzaron a patinar, al principio solo durante unos segundos, luego de forma constante. El terreno cedía bajo el peso de la máquina y cada intento de avanzar la hundía un poco más. O'Hara probó diferentes maniobras, modificó la velocidad, cambió la dirección varias veces, nada funcionó. Mientras observaba la pantalla, una idea no dejaba de rondar su mente. El destello había aparecido delante de la cámara, justo en una zona que todavía permanecía oculta. Y si algo había producido aquella luz, significaba que aún quedaba una parte del lugar que no había sido explorada. Por primera vez, desde el inicio de la investigación, sintió algo que iba más allá de la simple curiosidad científica. Precaución, tal vez incluso miedo. No podía explicar exactamente por qué, pero tenía la sensación de que continuar avanzando sería un error. Finalmente tomó una decisión. Recuperaría el vehículo. Más tarde justificaría aquella elección por motivos técnicos. La señal era inestable. El terreno resultaba demasiado peligroso. Existía un alto riesgo de perder el equipo. Todas esas razones eran válidas. Sin embargo, años después, seguiría preguntándose si realmente habían sido las verdaderas razones, o si una parte de él simplemente había decidido que ya había visto suficiente. Con extrema lentitud, el vehículo comenzó el viaje de regreso. Metro tras metro fue abandonando la zona más profunda de la cámara. La imagen se volvió más estable, las interferencias disminuyeron, las líneas rectas del techo reaparecieron sobre la pantalla. Después volvieron a aparecer las formas suspendidas, y fue entonces cuando ocurrió algo que nunca pudo olvidar. Las observó atentamente. Parecían iguales, casi idénticas a como las había visto durante el trayecto de ida. Pero no exactamente. Algunas parecían encontrarse en posiciones ligeramente distintas. No era una diferencia grande, ni algo que pudiera demostrarse de manera concluyente. Sin embargo, era suficiente para despertar una incómoda duda. ¿Se habían movido realmente? ¿O estaba siendo engañado por su propia memoria? Nunca encontró una respuesta. Lo único que sabía era que la sensación persistió durante años. Poco después apareció una tenue claridad en la distancia, la luz del exterior, la salida. Minutos más tarde, el pequeño vehículo emergió finalmente de la cavidad oculta y regresó al mundo exterior. La exploración había terminado, pero el misterio no. La cámara subterránea seguía allí. Las estructuras extrañas seguían allí, los objetos suspendidos seguían allí, y también el origen desconocido de aquel destello. O'Hara permaneció largo rato sentado frente a su equipo, observando las grabaciones. Podría haber ampliado la perforación, podría haber regresado con más instrumentos, incluso podría haber organizado una expedición completa, pero no lo hizo. En lugar de eso, recogió cuidadosamente todo su material. Después selló la abertura lo mejor que pudo. Cuando terminó, apenas quedaba evidencia de que alguien hubiera trabajado allí. La pared de roca volvió a parecer completamente normal, silenciosa, inmóvil, como si jamás hubiera ocultado nada. Y quizá esa sea la parte más fascinante de toda la historia. Desde aquel día no volvieron a aparecer nuevos videos de la supuesta puerta de piedra. No surgieron más testigos, no se realizaron investigaciones oficiales, no aparecieron informes científicos, nada. Solo quedaron las grabaciones y las notas de un hombre que decidió seguir una observación imposible hasta donde le fue posible.
Hasta hoy no existe ninguna prueba definitiva que confirme lo que realmente había detrás de aquella pared de basalto. Tal vez se trataba de una formación geológica extraordinariamente rara, tal vez de una estructura desconocida, o tal vez de algo para lo que aún no tenemos explicación. Lo único cierto es que la cámara nunca logró mostrarlo todo. La humedad dificultaba la visión. Las distancias resultaban engañosas. La oscuridad ocultaba gran parte del espacio, y el área situada más allá del destello permaneció completamente inexplorada. Por eso, décadas después, la pregunta sigue abierta. Si aquella puerta de piedra vuelve a abrirse algún día, ¿qué encontraremos al otro lado? Y quizá exista una pregunta todavía más inquietante. Si realmente había algo oculto en ese lugar, ¿ha permanecido allí todo este tiempo observando en silencio, esperando a que alguien regrese para descubrir la verdad?